para determinar la PTU del año 2021 a pagar en el año 2022, tenemos por ahí una reforma que se publicó el 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Luego entonces, esta PTU que tenemos que pagar tendría que ser partida en dos. Una es los días que transcurrieron del 1 de enero del 2021 al 23 de abril y la otra del 24 al 31. En este caso, del 1 de enero al 23 de abril son 113 días y del 24 de abril al 31 de diciembre son 252 días. Entonces tendremos que hacer una operación matemática dividiendo esos 300,000 entre 365 días multiplicados por 113 nos va a dar los 92,876,71. Asimismo, los 300,000 entre 365 días multiplicados por 252 días nos va a dar los 207,000. La suma de ambas cantidades nos dan un importe de 300,000. Eso es lo primero que tendríamos que hacer para segmentar la PTU en dos partes. Una vez que tengamos esta primera base, entonces aplicaríamos todos los procedimientos conforme a la ley anterior, es decir, esta PTU se divide en dos. Uno es para el factor salarios y la otra es para el factor días. Entonces, la suma de los salarios de enero al 20, perdón, la suma de los días laborados del 1 de enero al 23 de abril se suman y entonces este importe del 50% de la PTU se divide entre los 452 y nos da el factor días. Luego, la suma de los salarios devengados, importante, del 1 de enero al 23 de abril del 2021, se suman de cada uno de los trabajadores para darnos un gran total y la otra 50% de la PTU se divide entre los salarios devengados del 1 de enero al 23 de abril y nos da el factor salarios. Luego entonces ya multiplicamos los días por el factor días, nos da un importe de PTU, así cada uno. Recuerden que aquí en los días tenemos el derecho de descontar los días de ausentismo no justificado, por faltas no comprobadas, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen de los días a descontar. En los salarios, eso exclusivamente los salarios devengados, no entran no entran prestaciones, etcétera. Las comisiones sí entran porque son salarios, pero lo que son las otras remuneraciones que no sean salarios, pues definitivamente no entran. Entonces, de esa manera también multiplicamos los salarios por el factor salarios, o sea, salarios que devengó cada trabajador por el factor salarios nos da la PTU correspondiente sobre salarios. La suma de la PTU días con la suma de la PTU de salarios nos da la PTU correspondiente. Esto, es un procedimiento proporcional a los días del 1 al 23 de abril, del 1 de enero al 23 de abril, y nos darían la PTU a repartir sin ningún problema. Esta cantidad es la que determinamos aquí y que a final de cuentas a través de fórmulas nos va a dar el mismo resultado. Hasta ahí creo que no deberíamos tener problemas. El detalle es cuando viene la reforma del 23 de abril, que entra en vigor a partir del día 24, y luego entonces tenemos que sumar los días que laboraron los trabajadores del 24 de abril al 31 de diciembre. Aquí está permitido también descontar el ausentismo por faltas no justificadas o injustificadas. Asimismo, los salarios correspondientes del 24 de abril al 31 de diciembre, la suma de los salarios exclusivamente. No entran prestaciones de previsión social, no entran horas extras, no entran otros conceptos que sean derechos, aguinaldo, primas vacacionales, etcétera. Todo eso no entra. Entonces, una vez que tenemos la suma de los salarios correspondientes del 24, la suma de los días laborados correspondientes del día 24 de abril al 31 de diciembre, se suman, los salarios devengados del 24 de abril al 31 de diciembre se suman, y lo mismo, se hace una división del 50% de la PTU que tenemos correspondiente a partir del 24 de abril, 50%, ¿verdad? Por una parte y 50% por otra parte para repartirse entre los días y para repartirse entre los salarios. De esa manera, al dividir 103,561 entre 1,008, nos da el factor días, luego el otro 50% al dividirlo entre los sueldos nos da el factor salarios. Y lo mismo, multiplicamos los días laborados por el factor días, nos da la PTU correspondiente, ¿sí?, de cada trabajador. Recuerden que esto es modificable dependiendo los días que hayan laborado los trabajadores
o los salarios que hayan devengado. Y también los salarios multiplicados por el factor nos da el importe de la PTU correspondiente a los salarios, de tal manera que la suma de ambos nos va a dar el total de lo que se trata de repartir, ¿verdad? 207,123. Pero aquí viene un detalle, que con la reforma también del artículo 127 en la fracción octava, donde nos dice que si la PTU es superior a 3 meses de salario o al promedio de los últimos 3 años, entonces prevalecerá la más favorable entre este importe y este otro. Aquí vale la pena comentar que desafortunadamente la PTU promedio no tenemos base, toda vez que como la reforma fue el día 23 de abril del 2021, entonces estaríamos hablando de que el primer ejercicio se cumple hasta el año 2022, no hay base. El segundo año sería 2023, no hay base, y el año 2024 no habría base. Realmente este promedio lo podríamos determinar hasta el año 2025. Entonces, esto es una referencia bien importante, y por lo tanto, si yo comparo la PTU correspondiente es mayor que 3 meses, entonces PTU mayor que 3 meses, PTU mayor que 3 meses, entonces lo que prevalece como monto a pagar de la PTU va a ser mucho menor que lo que correspondía. Entonces vamos a tener una diferencia por ahí, que es la que muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con esa diferencia? Esa diferencia no se va a pagar y por lo tanto se regresa al resultado del ejercicio, si es que ustedes habían provisionado el total de la PTU, ¿verdad? Conforme a este monto. Entonces ese excedente que no se va a pagar, pues queda fuera, se va a regresar a resultados. Entonces, aquí tenemos que, a final de cuentas, la PTU que sí procedió del 1 de enero al 23 de abril, más la PTU limitada del 24 de abril al 31 de diciembre, la suma de ambos nos va a dar la PTU correspondiente que se va a pagar. A eso ya hay que quitarle el impuesto, bueno, la parte exenta y calcular el impuesto de la renta. Entonces, esta diferencia, pues acuérdense que ustedes en un asiento contable, así rápidamente, ustedes habían cargo a resultado, ¿sí? Resultado del ejercicio, la cantidad de, ejemplo, 300,000 pesos que era la PTU. Y luego entonces eso lo mandaron contra PTU por pagar. Sí, esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando ustedes hagan su asiento del pago de la PTU, pues entonces cargan a PTU por pagar, ¿sí? Ahora en mayo, la cantidad que realmente que se va a pagar, que en este caso es esta, ¿sí? Con abono a bancos, ¿sí? Timbran su recibito y bueno, pues eso es lo que se va a pagar, ¿sale? Y por otra parte, tenemos lo que es, bueno, ya una vez quitándole el impuesto, ¿verdad? Correspondiente, y la parte que no se va, digo, es a manera didáctica, la parte que no se va a pagar, entonces tendrían que cargar a PTU por pagar, ¿sí? Cargo a PTU por pagar la diferencia que no se va a pagar con abono a resultado del ejercicio, que es con lo que, o resultado de ejercicios anteriores, que es con lo que no llevaron esa cuenta en principio. Entonces, así es como se haría, digamos, el asiento contable. Aquí, claro, juegan otros montos, porque a lo mejor no es esto, a lo mejor también va ISR, ¿verdad? Vamos a pensar que de ISR sean 35,600 pesos, pues obvio que esta cantidad le restan el impuesto sobre la renta para que quede así. Entonces, si se dan cuenta, a final de cuentas, la PTU por pagar se va a matar entre esta cantidad y esta otra cantidad. Así es como quedaría el asiento contable y el procedimiento para pagar la PTU 2021.